En esta ocasión vamos a leer este libro que se titula Biología de los microorganismos. Brock. Y bueno, los autores son Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. Es la 10ª edición y al parecer pues se está editando desde 1970. Este es de más bien de 2003. En fin, vamos a leer la página 8, que se titula el párrafo Los microorganismos y el futuro. La biotecnología implica el uso de microorganismos en procesos industriales a gran escala, utilizando por lo general microorganismos modificados genéticamente y capaces de sintetizar productos específicos de elevado valor comercial. Nos conminan a que veamos el capítulo 31. Continuando, la biotecnología depende en gran medida de la ingeniería genética, una disciplina que trata de la manipulación artificial de genes y de sus productos. Los genes procedentes de diversos organismos se pueden escindir en fragmentos y modificarlos utilizando enzimas microbianas como instrumentos moleculares. Mediante técnicas de ingeniería genética, resulta también posible hacer genes completamente artificiales. Genes artificiales. Una vez que un gen deseado se ha creado o seleccionado, puede insertarse en un microorganismo y se puede expresar allí, originando el producto génico deseado. Por ejemplo, la insulina humana, una hormona que se encuentra en cantidades anormalmente bajas en sujetos con diabetes, puede ser producida microbiológicamente a partir del gen de la insulina humana, expresado en un microorganismo. Trataremos de la ingeniería genética y la biotecnología con cierto detalle en el capítulo 31. Continúa, la abrumadora influencia de los microorganismos en la sociedad humana resulta clara. Tenemos muchas razones para considerar los microorganismos y sus actividades. Figura 1.6. Como dijo uno de los fundadores de la microbiología, el eminente científico francés Louis Pasteur, en la naturaleza el papel de lo infinitamente pequeño es infinitamente grande. Antes de comenzar un estudio detallado de esta ciencia, consideraremos brevemente las contribuciones que hicieron Pasteur y otros microbiólogos pioneros al desarrollo de la microbiología como ciencia. Esto es Brock, Biología de los microorganismos, 10ª edición. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker.
Vamos a continuar leyendo otros parágrafos más adelante. Estamos leyendo este libro Brock, Biología de los Microorganismos, de Michael T. Madigan, John M. Martinko y Jack Parker, que es la 10ª edición de Prentice Hall, Pearson. En la página 775 de esta edición, que es Inmunología Esencial, Alergia, Hipersensibilidad y Autoinmunidad, vamos a leer el párrafo que dice: enfermedades autoinmunes tipo 2 y 3 de hipersensibilidades, entre paréntesis. Comienza: las células T y B, ambas son mayúsculas T y B, que van a reaccionar con los autoantígenos, son eliminadas durante la maduración de los linfocitos. Sin embargo, en algunos individuos se produce la reactivación de los linfocitos T y B. La reactivación de estos clones T y B autorreactivos provoca trastornos inmunológicos que se conocen como enfermedades autoinmunes. Nos indican que será la tabla 22. Según el trastorno específico, la autoinmunidad puede afectar a la respuesta inmune celular o de anticuerpos dirigida contra constituyentes propios. Determinadas enfermedades autoinmunes son típicamente órgano-específicas. Por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto se fabrican autoanticuerpos contra la tiroglobulina y otros antígenos del tiroides. Las enfermedades que afectan el tiroides se clasifican como tipo 2 porque los autoanticuerpos contactan con antígenos de la superficie del tiroides. Y provocan la destrucción del mismo, porque los autoanticuerpos contactan con antígenos de la superficie del tiroides y provocan la destrucción del mismo. En la diabetes juvenil, entre paréntesis, diabetes mellitus insulina dependiente, se cierra el paréntesis, se observan autoanticuerpos contra las células productoras de insulina en los islotes de Langerhans. Dichos autoanticuerpos pueden causar la enfermedad, pero la destrucción de los tejidos se produce por la vía de las células T subíndice H1. Esto es otro de los párrafos a los cuales este libro de Brock, Biología de los Microorganismos, dedica hacia la diabetes mellitus. Vamos a continuar leyendo otro de los párrafos sobre la diabetes. Estamos leyendo este libro Brock, Biología de los Microorganismos, de Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker, de la editorial Pearson Prentice Hall, y al parecer esta edición es de 2003,
Se viene haciendo desde 1970, al parecer. Y vamos a continuar en la página 1000, que se llama capítulo 31, Ingeniería Genética y Biotecnología. 31.6, obtención de productos de mamíferos y de vacunas mediante organismos. El apartado precisamente, obtención de productos de mamíferos y de vacunas mediante organismos genéticamente modificados. Comienza así. Una de las primeras aplicaciones prácticas de la ingeniería genética fue la utilización de bacterias que crecían fácilmente para producir proteínas cuyos genes procedían de organismos que eran más difíciles o caros de cultivar. Aunque las DNA polimerasas especiales usadas en la reacción en cadena de la polimerasa se instalaron originalmente de bacterias termófilas, véase sección 10-17 para los que quieran consultar, ahora se producen en Escherichia coli a partir de genes clonados. La mayor parte de las enzimas de restricción también se producen en Escherichia coli a partir de genes clonados. Cabe reseñar que Escherichia coli no es más fácil de cultivar que algunas de las bacterias que normalmente sintetizan una enzima de restricción concreta. Sin embargo, la clonación permite la manipulación de los niveles de expresión, véase sección 31.4, y la utilización del mismo hospedador resulta más eficaz, ya que una empresa puede emplear condiciones de cultivo similares o idénticas para fabricar productos distintos. De manera similar, muchas proteínas usadas en el sector industrial se producen hoy en día a partir de genes clonados y en algunos casos la propia proteína ha sido alterada utilizando mutagénesis dirigida. Véase sección 10-18. Para modificar el gen clonado, muchas proteínas y péptidos de mamíferos poseen un elevado valor farmacéutico. Con todo, estas proteínas suelen estar presentes en cantidades muy pequeñas en los tejidos normales, por lo que su purificación resulta sumamente costosa. Además, aun cuando la proteína pueda producirse en cultivos de células, véase sección 9.3, esta es una técnica mucho más cara de la creación de cultivos microbianos. Por lo tanto, otro de los esfuerzos tempranos de la industria de la biotecnología consistió en el uso de ingeniería genética para producir estas proteínas en microorganismos. En muchas de las primeras aplicaciones, tales como la producción de insulina, se sabía que el producto tenía un gran valor comercial gracias a su valor terapéutico demostrado para tratar algún tipo de enfermedad conocida, en este caso la diabetes. Sin embargo, dicho éxito no está siempre garantizado, ni siquiera cuando la proteína puede producirse y purificarse sin problemas. Además, a menudo esto se debe a que el proceso de evolución de la enfermedad es muy complejo y no se entiende en su totalidad.
o a que el producto tiene efectos secundarios inesperados. Efectos secundarios inesperados. A pesar de todo, a finales de los años 90, las empresas de biotecnología tenían cientos de productos que estaban sometidos a pruebas clínicas. Así es como se han producido algunas proteínas terapéuticas, entre las que figuran hormonas, los interferones, los factores de crecimiento y algunas vacunas. Algunos ejemplos de estos y otros productos se encuentran incluidos en la tabla 31. Bueno, aquí nos muestran algunos para los que quieran consultar en la página 1001. Espero posteriormente subirla. Producción de insulina, el siguiente párrafo. Uno de los primeros y más espectaculares éxitos comerciales fue la producción de la hormona insulina. Muchas hormonas son péptidos o pequeñas proteínas. Estas moléculas son extremadamente importantes para controlar el metabolismo de los mamíferos y tienen usos terapéuticos muy importantes. La insulina es una proteína que se produce en el páncreas y que resulta imprescindible para regular el metabolismo de los carbohidratos en el cuerpo humano. La diabetes, una enfermedad caracterizada por una insuficiencia de insulina, afecta a millones de personas. El tratamiento estándar para este trastorno consiste en administrar periódicamente inyecciones o dosis orales de insulina. Además, como las insulinas de la mayor parte de los mamíferos tienen una estructura similar, es posible tratar la diabetes humana utilizando insulina comercial procedente del páncreas de terneros o de cerdos. Sin embargo, como la insulina no humana no resulta tan eficaz como la insulina humana y además, el proceso de aislamiento es caro y complejo, se ha llevado a cabo la clonación de un gen. La clonación de un gen de la insulina humana en bacterias. La producción de hormonas tales como la insulina en microorganismos genéticamente modificados no consiste simplemente en clonar un gen o, entre paréntesis, o un C minúscula DNA, la nomenclatura, en un vector de expresión, véase sección 31.5. Esto se debe a que muchas de estas hormonas son tan solo pequeños fragmentos de los polipéptidos codificados por el gen. La insulina, en su forma activa, consta de dos polipéptidos, entre paréntesis A mayúscula y B labial mayúscula, conectados por puentes disulfuro, véase figura 31.9a. Estos dos polipéptidos están codificados por partes separadas del mismo gen de la insulina. El gen de la insulina codifica la proinsulina, un polipéptido más largo que contiene una secuencia señal implicada en la secreción de la proteína. Véase sección 6.9. Los polipéptidos A y B de la molécula de insulina activa
y un polipéptido de unión que está ausente en la insulina madura. La proinsulina se forma a partir de preproinsulina y la conversión de proinsulina en insulina implica la rotura enzimática del polipéptido de unión entre las cadenas A y B. Véase el recuadro relativo al procesamiento de las proteínas del capítulo 8. Para los que quieran consultarlo, espero posteriormente subir las imágenes también. Hasta la fecha se han utilizado dos métodos para la producción de insulina humana en bacterias. Número 1, producción de proinsulina y conversión en insulina mediante métodos químicos. Y número 2, producción de las cadenas A y B en dos cultivos bacterianos separados, así como unión de las dos cadenas mediante procedimientos químicos para producir insulina. Como la proteína insulina es bastante pequeña, en cualquiera de los dos casos resultaba más útil sintetizar químicamente la secuencia de DNA adecuada, véase sección 10.13, e intentar aislar el gen de la insulina a partir de tejido humano. Hay 63 bases que codifican la cadena A y 90 bases que codifican la cadena B. En la proinsulina existen otras 105 bases adicionales que codifican el péptido que conecta las cadenas A y B. Véase figura 31.9b. Cuando se sintetizaron los polinucleótidos en los extremos, se situaron sitios de corte adecuados para las enzimas de restricción, de manera que el polinucleótido pudiera quedar ligado dentro del plásmido vector. Para obtener una expresión eficaz, los genes sintetizados se insertaron debajo de un promotor adecuado de Escherichia coli, pero de manera que el fragmento de insulina se sintetizara como parte de una proteína de fusión. Véase sección 31.5. Una de las ventajas más importantes de fabricar una proteína de fusión consiste en que el producto de fusión es mucho más estable en Escherichia coli que en la propia insulina. Por último, se colocó un triplete codificador de la metionina en el punto que unía al gen de la insulina con la parte superior del gen de fusión. Esto se debe a que el reactivo químico bromuro de cianógeno corta específicamente las cadenas polipeptídicas por los residuos de metionina, lo que permite la recuperación de la insulina una vez que la proteína de fusión se ha aislado de la bacteria. La insulina en sí misma no contiene metionina y por lo tanto no se ve afectada por el tratamiento de bromuro de cianógeno. Cuando se utiliza la ruta de la proinsulina aislada de las bacterias mediante el tratamiento con bromuro de cianógeno, se convierte en insulina cuando se forma un enlace disulfuro y se produce la eliminación enzimática del péptido de unión.
La proinsulina se pliega de forma natural y de manera que los residuos de cisteína quedan unos enfrente de otros. Véase figura 31.9a. Con lo que el tratamiento químico provoca la formación de enlaces disulfuro transversales. Una vez realizado esto, el péptido de unión puede eliminarse mediante un tratamiento con las proteasas tripsina y carboxipeptidasa B labial mayúscula, que no tienen efecto alguno en la insulina en sí misma. Cuando la insulina se produce mediante los péptidos separados A mayúscula y B labial mayúscula, cada una de las proteínas de fusión se aíslan de un cultivo bacteriano independiente y las cadenas se separan mediante el corte con bromuro de cianógeno. Las cadenas cortadas se conectan a continuación mediante el uso de un tratamiento químico que da lugar a la formación del enlace disulfuro. El producto final, a saber, la insulina humana biosintética, es idéntico en todos los aspectos a la insulina purificada del páncreas humano. La insulina humana, producida por métodos microbianos, es menos cara y tiene una eficacia idéntica a la de las insulinas porcina o bovina, que constituían la fuente principal de la insulina para diabéticos antes de la llegada de la biotecnología. Pues esto es el libro de Brock. Biología de los microorganismos, de Michael T. Madigan, John N. Martinko, Jack Parker, que es la editorial Pearson Prentice Hall. Y pues es de la edición 2003. Y de la Universidad de Southern Illinois University Carbondale. Los investigadores pertenecen a esta universidad. Quien quiera consultarlo, vamos a ver si podemos ver o subir un poco más de información acerca de este libro. Gracias. En esta ocasión tengo en mis manos este libro que se llama Inmunología Fundamentos. Iván Roy, esta es la 9ª edición, es la editorial Médica Panamericana y al parecer este libro se está editando pues aquí dice primera reimpresión abril del 2000, o sea que fue desde 1997 la primera edición. Vamos a leer el capítulo, o más bien vamos a la página 388. El capítulo se llama Inmunología Clínica y el apartado se llama o se titula Asociación de Enfermedades Inmunológicas. Y comienza así. Con las raras excepciones como la
hemocromatosis idiopática y la hiperplasia suprarrenal congénita, producto de una deficiencia de 21-hidroxilasa, que solo se convierte en miembro de este augusto club por desequilibrio de ligamiento. Las enfermedades vinculadas con el HLA, todas mayúsculas, están íntimamente relacionadas con procesos inmunológicos. A grandes rasgos, los trastornos relacionados con la HLA-D, todas mayúsculas, son autoinmunes con una tendencia del DR mayúsculas 3 o de genes vinculados a estar asociados con enfermedades órgano-específicas. Se ha indicado que los antígenos HLA podrían afectar la susceptibilidad de una célula a la adhesión de los virus o a la infección virósica, con lo que influirían así sobre la aparición de autoinmunidad contra los componentes superficiales asociados. Sin embargo, debido a que los genes de la clase 2 tienden a dominar estas relaciones, es inevitable la tentación de pensar en términos de genes de respuesta inmunitaria que controlen la naturaleza de la reacción frente al autoantígeno relevante o cualquiera que fuese el agente causal, quizá a través de la capacidad de fijar ciertos péptidos antigénicos. Un alelo HLA-D, todas mayúsculas, dado puede permitir la fijación de péptidos extraños y epitopos propios de reacción cruzada. De modo alternativo, el complejo con péptidos propios particulares podría seleccionar positiva o negativamente, ya sea células T reactivas o células T supresoras. La diabetes mellitus insulinodependiente se asocia con DQ mayúsculas 8 entre paréntesis DQA1 todas mayúsculas asterisco o 0 31 DQB1 asterisco 0302 se cierra el paréntesis y DQ2 entre paréntesis DQA1 asterisco 0501 DQB1 asterisco 0201 se cierra el paréntesis. Pero la mayor susceptibilidad se ve en la heterocigota de Q2, diagonal 8, lo que habla en favor de un papel para las moléculas de Q codificadas trans en estos individuos. Muy probablemente DQ entre paréntesis alfa 1 asterisco 0301, beta 1 asterisco 0201 cierra el paréntesis, el hecho de que para determinar la mayor susceptibilidad
sean necesarios 2 genes y la universalidad de este hallazgo en todas las poblaciones estudiadas significa que las mismas moléculas de Q, no otras moléculas en desequilibrio de ligamiento, son quienes intervienen primariamente en la susceptibilidad a la enfermedad. La posesión de algunos subtipos de DQ6 proporcionan un efecto dominante protector. Véase cuadro 17.3. En consecuencia, el grado de predisposición a la diabetes del tipo 1 asociada con los HLA será una combinación de los efectos de la mezcla particular de moléculas de Q codificadas en cis o trans. A nivel molecular, diferentes aminoácidos polimórficos en los residuos de Q alfa 52 y de Q beta 57 ejercen una poderosa influencia sobre la susceptibilidad a la enfermedad. Esto nos dice este libro de inmunología, Fundamentos de Inmunología, y posteriormente vamos a leer otro apartado que también habla sobre la diabetes mellitus. Estamos leyendo este libro Inmunología, Fundamentos, de Iván Roy. Esta es la 9ª edición. Es de 1997 la primera edición y la reimpresión fue en el año 2000. Estamos en la página 420 en el apartado que se titula, el capítulo es Inmunología Clínica y Enfermedades Autoinmunes y el apartado es Superposición de los trastornos autoinmunes. Comienza así. Hay una tendencia para que más de un trastorno autoinmune ocurra en el mismo individuo y cuando esto sucede, la asociación suele ser entre enfermedades dentro de la misma región del espectro de autoinmunidad. Compárese con el cuadro 19.1. En consecuencia, los pacientes con tiroiditis autoinmune, entre paréntesis, enfermedad de Hashimoto o mixedema primario, cierro el paréntesis, tienen una incidencia de anemia perniciosa mucho mayor que la esperable en una población al azar igualada para edad y sexo, 10% contra 0.2%, se cierra el paréntesis. A la inversa, la tiroiditis y la tirotoxicosis se diagnostican en los pacientes con anemia perniciosa con una frecuencia inesperadamente alta. Otras asociaciones se ven entre la enfermedad de Addison y la tiroidopatía inmune o tiroidopatía autoinmune. Y en los raros casos de jóvenes con anemia perniciosa y poliendocrinopatía, que incluye enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo, diabetes y tiroiditis. En las
características del suero se comprueba una superposición aún mayor. El 30% de los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune poseen en su suero anticuerpos concomitantes contra las células parietales. A la inversa, los anticuerpos antitiroideos se han detectado en hasta el 50% de los individuos con anemia perniciosa. Debe destacarse que estos no son anticuerpos de reacción cruzada. Los anticuerpos tiroideo específicos no reaccionan contra el estómago ni viceversa. Cuando un suero reacciona contra ambos órganos, significa que hay dos poblaciones de anticuerpos, una especificidad para la tiroides y otra para el estómago. En el extremo no órgano específico del espectro, la enfermedad autoinmune sistémica como el SLE se asocia clínicamente con artritis reumatoide o reumatoidea y varios otros trastornos que son infrecuentes: anemia hemolítica, leucopenia y púrpura trombocitopénica idiopática, dermatomiositis y síndrome de Sjögren. Los anticuerpos antinucleares y los factores antiglobulínicos, reumatoideos entre paréntesis, son una característica general. El síndrome de Sjögren ocupa una posición interesante, cuadro 19.3. Aparte de los rasgos clínicos y serológicos asociados con la enfermedad sistémica ya mencionados, la característica de un trastorno organoespecífico son evidentes. Puede detectarse anticuerpos que reaccionan contra los conductos salivales y hay una incidencia anormalmente alta de anticuerpos contra la tiroides desde el punto de vista histológico. Las glándulas lagrimales y salivales afectadas presentan alteraciones de índole similar a las de la enfermedad de Hashimoto, a saber, un reemplazo de los elementos glandulares por tejido granulomatoso linfoplasmocitario en placas. Se han descrito asociaciones entre enfermedades de los dos extremos del espectro, pero como se pronosticaría a partir de los datos serológicos, cuadro 19.3, esto no es algo común. Los pacientes con trastornos organoespecíficos son apenas más propensos a desarrollar un cáncer en el órgano afectado, mientras que las neoplasias linforeticulares generalizadas aparecen con una frecuencia poco común en la enfermedad no organoespecífica. Modelos animales de enfermedad autoinmune. Los modelos animales, tanto espontáneos como inducidos, han permitido adquirir un enorme conocimiento sobre la índole de la enfermedad autoinmune humana.
Y para ayudar a nuestros comentarios consideré que será útil presentar una lista de ellos. Cuadro 19.4. Si tienen este libro lo pueden consultar, si no posteriormente vamos a ver si subimos la tabla para que lo puedan ver. El siguiente tema es herencia y ambiente. Y como subtítulo, factores generan o factores genéticos. Factores genéticos en la enfermedad autoinmune. Los fenómenos autoinmunitarios tienden a aglomerarse en ciertas familias. Por ejemplo, los parientes de primer grado, entre paréntesis, hermanos, padres e hijos, de los pacientes con enfermedad de Hashimoto tienen una alta incidencia de autoanticuerpos antitiroideos, figura 19, y de tiroiditis franca y subclínica. La proporción con autoanticuerpos es mayor en aquellas familias en las cuales más de un miembro está clínicamente afectado. Estudios paralelos han detectado relaciones similares en las familias de personas con anemia perniciosa, porque los anticuerpos contra las células parietales gástricas son prevalentes en los parientes propensos a adquirir aclorhidria y gastritis atrófica. Se ha comprobado una aglomeración familiar de anticuerpos antimitocondriales, aunque de menor grado. En la cirrosis biliar primaria, pasando al SLE, se han descrito trastornos de la síntesis inmunoglobulínica y una susceptibilidad de adquirir enfermedades del tejido conectivo. Pero todavía hay informes contradictorios que no han sido resueltos. Estas relaciones familiares que no han sido resueltos, o estas relaciones familiares podrían ser atribuidas a factores ambientales como los microorganismos infecciosos, pero hay indicios convincentes de que deben participar componentes genéticos múltiples. Los datos acerca de gemelos son inequívocos. Cuando la tirotoxicosis o la diabetes mellitus insulino dependiente, entre paréntesis y todas mayúsculas, IDDM, se cierra el paréntesis, ocurre en gemelos, hay un índice de concordancia, es decir, que ambos gemelos están afectados, mucho mayor en los gemelos idénticos que en los no idénticos. Segundo, ya hemos mencionado que se han criado líneas de animales que adquieren espontáneamente enfermedades autoinmunes, cuadro 19-4. En otras palabras, la autoinmunidad está programada genéticamente. Hay una línea obesa de pollos con tiroiditis autoinmune, el ratón diabético no obeso, entre paréntesis y todas mayúsculas NOD, se cierra el paréntesis, que sirve como modelo de IDDM, y la cepa de New Zealand Black, entre paréntesis NZB,
que se cierre el paréntesis, que sufre de anemia hemolítica autoinmune. El híbrido de NZB con otra cepa, la New Zealand White, o sea, el híbrido B+W, adquiere anticuerpos antinucleares, incluidos los anti-dsDNA, y una glomerulonefritis inducida por inmunocomplejos, mortal. Características claves del SL humano. Estas enfermedades son genéticamente complejas. Las búsquedas en todo el genoma con el fin de ubicar los loci de predisposición a la enfermedad por medio del ligamiento a los muchos miles de marcadores microsatelitales, entre paréntesis repeticiones en tándem, de número variable polimórficas, BNTR, todas mayúsculas, localizadas mediante la reacción en cadena de la polimerasa, entre paréntesis PCR, o corchetes, usando secuencias flanqueantes conocidas, entre paréntesis. Han permitido identificar por lo menos 13 genes de susceptibilidad para la IDDM. Recordemos que la IDDM es la abreviación de diabetes mellitus insulino dependiente. Y tal vez más de 9 para el SL murino. Entre las asociaciones genéticas con las enfermedades autoinmunes domina la vinculación con el complejo mayor de histocompatibilidad, entre paréntesis y todas mayúsculas MHC. De los muchos ejemplos recordaremos el aumento del riesgo de IDDM para los individuos de QW minúscula 8 y la mayor incidencia del DR3 en la enfermedad de Addison y del DR4 en la artritis reumatoidea. Cuadro 17-3, página 387. La figura 19.3 muestra la genealogía de una familia con IDDM, en la cual la enfermedad está íntimamente ligada a un haplotipo HLA particular, otro indicador del papel central de la estructura de la clase 2 en la determinación de la capacidad de respuesta de las células T frente a lo propio proviene de la incapacidad del ratón NOD para desarrollar autoinmunidad pancreática. Cuando un solo residuo de aminoácido en la hélice alfa de la cadena H-2-beta es alterado por la introducción de un transgen. La íntima relación con el MHC no es del todo inesperada porque, como veremos, las enfermedades autoinmunes son dependientes de las células T y la mayoría de las respuestas celulares T tienen restricción del MHC. Si tienen oportunidad y les interesa conocer mayor profundidad, lean este capítulo.
está muy interesante para los que estudian el genoma y la enfermedad humana. Esto es el libro de Inmunología Fundamentos, Roy, novena edición, que es de la Editorial Médica Panamericana, y al parecer fue editado en el 2000 y desde 1997. Continuando con este libro de Inmunología, Fundamentos de Inmunología de Roy, Iván Roy, la novena edición, editada en 1997, 2000, y la Editorial Médica Panamericana, en el capítulo titulado Inmunología Clínica, Enfermedades Autoinmunes, dice: entre las asociaciones genéticas con las enfermedades autoinmunes domina la vinculación con el complejo mayor de histocompatibilidad, entre paréntesis y todas mayúsculas MHC, cierre paréntesis. De los muchos ejemplos recordaremos el aumento del riesgo de IDDM para los individuos de minúscula W8 y la mayoría incidencia del DR3 en la enfermedad de Addison y del DR4 en la artritis reumatoidea. Cuadro 17-3, página 387. La figura 19.3 muestra la genealogía de una familia con IDDM, en la cual la enfermedad está íntimamente ligada a un haplotipo HLA particular. Otro indicador del papel central de la estructura de la clase 2 en la determinación de la capacidad de respuesta de las células T frente a lo propio proviene de la incapacidad del ratón NOD para desarrollar autoinmunidad pancreática cuando un solo residuo de aminoácido con la hélice alfa de la cadena H-2 beta es alterado por la introducción de un transgen. La íntima relación con el MHC no es del todo inesperada porque, como veremos, las enfermedades autoinmunes son dependientes de las células T y la mayoría de las respuestas celulares T tienen restricción del MHC. Entre la plétora de loci no vinculados con el MHC habría genes que controlan el modelo de secreción citocínica que afecta el medio en los inicios del SLE y permite la activación policlonal de las células beta, o que influyen sobre el equilibrio de los subgrupos TH1 diagonal TH2, que podría intensificar la susceptibilidad a la IDDM o conducir a la resistencia en las personas de otro modo predispuestas. Una mutación en el gen de IL-2 que no afecta su capacidad funcional de generar proliferación nos daría un candidato para el IDD-3 que contribuye a la diabetes espontánea
en los ratones NOD, y para el AO minúscula D minúscula guión 2, que controla la disgencia ovárica autoinmune provocada por la trimectomía neonatal. El polimorfismo en un candidato de locus identificado en más de una enfermedad autoinmune es interesante. Un ejemplo es el CTLA, todas mayúsculas, -4, vinculado no hace mucho con la IBDM y la enfermedad de Graves, ambas asociadas con el DR3 y el CTLA -4. Media la apoptosis antígeno específica capaz de eliminar clonalmente células T activadas con anterioridad y otros genes apoptósicos como FAS o FAS-L y BCL-2 participan en diferentes trastornos autoinmunes. Experimentos de reproducción adecuados revelan que los genes que predisponen a la autoinmunidad agresiva, por un lado, son distintos de los que conducen a la selección de autoantígenos, por el otro, los genes de autoinmunidad aportan el elemento común subyacente a las superposiciones de anticuerpos y enfermedad ya comentadas, aunque en este grupo los genes que predisponen a la enfermedad organoespecífica deben ser diferentes de aquellos en los trastornos no organoespecíficos, entre paréntesis, a juzgar por la mínima superposición entre ellos, se cierra el paréntesis. Los indicios sobre genes de selección autoantígenos provienen no solo de los experimentos de cruza con ratones NZB, Cruz W, que demuestran un control separado de los anticuerpos antieritrocíticos, sino también del análisis genético de pollos obesos, que ha detectado una influencia del MHC, anormalidades en el control de las células T reguladoras y un defecto de la glándula tiroides expresado en la forma de una captación anormalmente alta de 131 y figura 19.4. En los estudios familiares descritos antes, figura 19-2, tiene que haber genes adicionales que se relacionan con órganos porque los parientes de los individuos con anemia perniciosa son más propensos a la autoinmunidad antigástrica que los miembros de las familias con enfermedad de Hashimoto. Asimismo, los análisis han ubicado el gen IDDM-2 de susceptibilidad a la diabetes en una BNTR, todas mayúsculas, hacia 5, apóstrofe del gen de la insulina, lo que afecta la actividad transcripcional para la síntesis de insulina.
Esto podría tener influencia sobre el grado de expresión tímica de la insulina durante un periodo crítico en el desarrollo de la autotolerancia, lo cual ulteriormente podría conducir a la autorreactividad contra la hormona que suele comprobarse en las etapas iniciales de la IBDM. Entre paréntesis, sí, parece que en el timo fetal puede detectar el mRNA o el RNA mensajero para varios antígenos organoespecíficos. Cierra el paréntesis. Esclarecer trastornos poligénicos complejos es una tarea muy difícil si se nos permite tomar el SLE murino como arquetipo. El análisis genético de la predisposición a la enfermedad es muy compatible con un modelo de exposición a un umbral que requiere contribuciones aditivas de múltiples genes de susceptibilidad y depende de combinaciones alélicas particulares. Estas se vinculan con diferentes etapas en la patogenia de la enfermedad, lo que significa que debe rebasarse múltiples umbrales, muchos de los cuales probablemente son influidos por factores ambientales y del desarrollo. Hay una considerable heterogeneidad genética en lo que respecta a una gran cantidad de genes de susceptibilidad con diferentes combinaciones que predisponen al mismo fenotipo. Muchos de los alelos de manera individual solo contribuyen en pequeña medida a la expresión completa de una enfermedad y en varias cepas ningún alelo particular era absolutamente necesario. Esto es Inmunología, Fundamentos, Iván Roy, Editorial Médica Panamericana, 1997-2000. Si tienen oportunidad, consúltenlo. Vamos a continuar leyendo más adelante otros párrafos relacionados con la diabetes mellitus. Gracias. Estamos leyendo este libro de Inmunología, Fundamentos, de Iván Roy, novena edición, Editorial Médica Panamericana. Está editada durante el año 2000 y la primera fue en 1997. Y Iván M. Roy, profesor emérito, Departamento de Inmunología de University College London Medical School, Londres. Vamos a ver en la página 425, en donde se titula Influencia hormonal en la autoinmunidad. Y esto dice así: hay una tendencia general a que las enfermedades autoinmunes se den con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Figura 19.5. Probablemente debido en esencia a diferencias en los modelos hormonales, se ha informado que en los pacientes se comprueba una mayor concentración de estrógenos y la administración de hormonas masculinas a ratones con SLE disminuye la gravedad de la enfermedad.
El embarazo suele asociarse con una mejoría de la enfermedad, en particular en la artritis reumatoide o reumatoidea, entre paréntesis RA mayúsculas, pero a veces se produce una conspicua recaída tras el parto, momento en que hay drásticos cambios de las hormonas como la prolactina, sin olvidar la desaparición de la placenta. Debemos destacar la frecuente aparición de un hipotiroidismo posparto en las mujeres con autoinmunidad antitiroidea preexistente. En el capítulo 11 ya tratamos la importancia del retrocontrol inmunitario neuroendocrino, que comprende el circuito citocínico hipotálamo hipofisario suprarrenal. Hoy se conocen anormalidades de este circuito de retrocontrol en varios trastornos autoinmunes. Las personas con RA leve poseen una concentración de corticosteroides menor que la de los individuos normales o la de los pacientes con osteoartritis u osteomielitis, a pesar de la presencia de inflamación. Además, los pacientes con RA sometidos a cirugía tienen una secreción de cortisol muy inadecuada ante las concentraciones plasmáticas elevadas de IL, las dos mayúsculas, -1, e IL-6, figura 19-6. Un fenómeno que hoy se atribuye a un defecto del control hipotalámico, los pollos OS, varias cepas de ratones lúpicos y la rata Lewis, que es anormalmente susceptible a la inducción de autoinmunidad. Presentan respuestas de corticosteroides inducidas por IL-1 que están mitigadas. Las células T y B de los ratones NOD sobreviven por periodos anormalmente prolongados en los cultivos y sus timocitos son relativamente resistentes a la apoptosis inducida por corticosteroides. Esto significaría que el circuito de retrocontrol no está funcionando a nivel linfocítico y podría ser la causa de una función inmunitaria desregulada. La capacidad de las inyecciones de IL-1 de retrasar el comienzo de la diabetes concordaría con esta opinión. Otro apartado se titula, en la página 425, Estudios, ¿contribuye el ambiente? Como subtítulo, Estudios con gemelos. Aunque el índice de concordancia del 50% para la adquisición de la enfermedad autoinmune, diabetes mellitus insulino dependiente, entre paréntesis IDDM, todas mayúsculas, en gemelos idénticos es considerablemente mayor que el de los gemelos disigóticos e indica un componente genético importante. Todavía queda por asignar otro 50%. Esto no se debe necesariamente todo al ambiente porque si bien los gemelos monocigóticos poseen genes de receptores celulares T, entre paréntesis TCR, todas mayúsculas, e inmunoglobulínicos de línea germinal idéntica, los procesos de diversificación de los receptores y de interacciones
idiotípicas internas son tan complejos que los repertorios de receptores resultantes serán en extremo variables y seguramente no idénticos. Sin embargo, un estudio ulterior sobre índices de concordancia para la IBBM en gemelos monocigóticos dio la cifra extraordinariamente alta del 70%. Si eran heterocigotas de R3 diagonal de R4, pero solo el 40% si no lo eran. Así, en la misma enfermedad, el elemento genético puede ser dominante casi por completo o ser un factor menor, aunque significativo, para determinar la evolución. Si consideramos las enfermedades no organoespecíficas como el SLE, la contribución genética es aún menor, con un índice de concordancia de solo el 23% en los gemelos monocigóticos del mismo sexo, en comparación con el 9% en los gemelos disigóticos del mismo sexo. También hay muchos ejemplos en los que los parientes sin compromiso clínico de los pacientes con SLE tienen una mayor incidencia de autoanticuerpos antinucleares cuando conviven que cuando no viven con el enfermo. No obstante, en un hogar determinado, el cónyuge tiene menor probabilidad de adquirir autoanticuerpos que los parientes de sangre. En resumen, en algunos trastornos los factores principales son genéticos, mientras que en otros parecen dominar las influencias ambientales. Pues esto es lo que nos dice Inmunología, Fundamentos de Ivan Roy sobre la diabetes mellitus. Si tienen oportunidad, consíganlo, léanlo y reléanlo. Vale la pena estar enterado de todos estos experimentos que se están haciendo actualmente para hallar una solución y tratamiento para la diabetes. Gracias.